Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva edición del programa Carabedos. Hoy nuevamente vamos a tocar un tema que hemos considerado fundamental y para ello tenemos esta tarde a un invitado especial. Él es José Cueto. José es ingeniero industrial y de sistemas de formación. Sin embargo, José tiene 10 años de experiencia profesional en el mundo del coaching, no solamente como coach, sino como docente. Él es creador y fundador de LATAM Coaching Network y además es docente internacional. LATAM Coaching es una institución que se dedica a certificar coaches a nivel internacional. Actualmente también José ha publicado 3 libros relacionados al coaching y hoy día vamos a tocar un tema muy interesante con José, dada la especialidad que él tiene y la formación, que es un poco hablar sobre la empatía y la tolerancia en el ámbito profesional. También nos acompaña, como siempre, en la conducción Leopoldo Carabedo para poder abordar los temas desde un contrapunto de su experiencia en la formación psicológica y psicoanalítica. Así que bueno, vamos a empezar hoy día preguntándole a José, agradeciéndole su presencia y preguntándole un poco a José la primera pregunta que tiene que ver con cómo podemos definir, José, lo que es la empatía y la tolerancia desde un ámbito profesional, empresarial. Bueno, el tema de la empatía la podemos ver de dos formas dentro del ámbito empresarial. La primera está en el tema de las relaciones, ¿no? Cómo uno va relacionándose con su equipo, con sus pares, con su jefe, teniendo en cuenta a veces la coyuntura, teniendo en cuenta a veces em, las situaciones que se presentan en el día a día, ¿no? Haciendo un esfuerzo por ponerse en el lugar del otro, aunque a veces nos va a ligar y a veces no va a ser tan fácil. Pero por otro lado, desde un plano más de sistema, de la organización como sistema, la empatía se ve reflejada hasta en el hecho de saber que cada colaborador y cada miembro del equipo tiene también, ¿no?, su propia vida fuera del ámbito laboral. Eso tiene que ver mucho con el movimiento del Management 3.0, ¿no? O sea, es en la medida que el trabajo sea un eje que une tanto a la organización como al colaborador, y que ese eje contribuye a cada quien en sus propios propósitos personales, pues vamos a ir muy bien, ¿no? Entonces, es empatía primero en las relaciones y segundo, empatía sabiendo que cada persona tiene su propia vida y que estamos convergiendo en un mismo espacio con un objetivo puntual en común dentro de la organización. Sí, es verdad, y me has hecho acordar un poco, bueno, de mi experiencia profesional, cuando me ha tocado trabajar en empresas corporativas, es un poco la dinámica, ¿no? Un poco lo que siempre trabajábamos cuando me tocó llevar equipos de alto desempeño, y yo siempre trabajaba un poco este concepto de la empatía, el entender un poco la realidad de las otras personas fuera de la empresa. A pesar de que trabajamos mucho la posibilidad de que no se mezclen los temas personales con los temas profesionales, que a veces es difícil, pero nos pasa mucho eso, ¿no? Que en las empresas a veces no ven lo que pasa con el colaborador de la empresa fuera del ámbito profesional. Y hay que entender a veces que hay que recibir a la persona con un problema, entenderlo, no necesariamente aceptarlo directamente, pero tratar de canalizarlo para poder ayudarlo, ¿no? Y no sé, ahí quiero darle paso a Leopoldo a que nos cuente un poco de repente la experiencia con alguien o algunas personas que hayas podido ver relacionadas al tema, ¿no? O sea, cómo esto también les pasa de alguna forma a los empresarios que tienen que lidiar con estos problemas con sus equipos, ¿no? Sí, no, se ve en todo tipo de organización, ¿no? Yo creo que un tema para mí por lo menos importante plantear es que es necesario que sepamos que somos dos mentes en funcionamiento y que la mente del otro no es igual a la mía, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si fuésemos iguales no habría necesidad de empatía, seríamos simplemente, haríamos una cosa mecánica. La empatía es ese esfuerzo de colocarse en la mente del otro, ¿no? Con la posibilidad además de equivocarnos, por supuesto, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. En una empresa cualquiera se emite un comunicado, ¿no? O el jefe les da unas indicaciones a los miembros del equipo y de repente hacen otra cosa, ¿no? Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que la interpretación de la comunicación es lo que puede variar y eso es lo que hay que tener presente porque la comprensión es un proceso dinámico, ¿no?
Se me ha venido a la mente hace mucho tiempo tuvimos un programa de radio que se llamó Caja de Herramientas, que era un programa de radio que trataba de de transmitir la idea de que el deporte también es cultura, ¿no? Y entrevistamos al profesor Chiarella, que había sido mi entrenador en el equipo de fútbol de la universidad, y fue además entrenador profesional, un entrenador muy exitoso, y él nos contaba una anécdota en este programa que había un jugador que él le decía fulano de tal, a la diagonal, fulano de tal, a la diagonal, ¿no? Y no cumplía con las órdenes, ¿no? Hasta que terminó el primer tiempo, se levantó medio molesto, iba a guapearlo, y el asistente le dice, profesor, fulano de tal es analfabeto, o sea, no entendía lo que decía. Y eso le permitió, de repente ese pequeño gesto, le permitió transmitirle al jugador, le dice, eso que hacemos en los entrenamientos, que vas corriendo por acá y te metes hacia el área, ¿no? Ah, eso, profesor, ya, entonces no dar por sentado que nos entendemos a pesar que hablamos el mismo idioma exige el esfuerzo de ponernos en contacto con el otro, ¿no? Y creo que esa es una gran tarea que hay que hacer en las empresas. No sé, José, ¿cómo lo ves tú? Sí, tiene mucho sentido, pero cuando hablamos de empatía, también hablamos de empatía con qué, ¿no? ¿A qué me refiero? A que va a ser mucho más difícil encontrar empatía cuando juzgamos las acciones. Por ejemplo, y esto es un caso, creo que es una de las primeras veces que me puse a analizar sobre la empatía, y fue en la universidad, cuando había un alumno que estaba ya reprobando 3 veces, ya estaba por reprobar la tercera vez una misma asignatura. Con esto iba a perder el año, Las ¿no? famosas tricas. Ajá, exactamente, él ya estaba en la tercera, ya estaba. Si reprobaba, se iba de la universidad. Yo era estudiante también, ¿ah? Y todos sus amigos habían hecho como una súper estrategia para tratar de ayudarlo a pasar la evaluación. Se iban a sentar a su costado, con todo un plan. Eh, yo llego a la universidad, él no era mi amigo, él era uno que venía reprobando, ¿no? No venía con mi misma promoción. Y antes de entrar a la universidad, yo lo veo apostando, jugando póker y apostando afuera de la universidad. Entonces, ese hecho, podemos ser empáticos con ese hecho, pues es fácilmente decir que va a ser difícil ser empático con ese hecho, sabiendo además que todos están más preocupados que él, que está a punto de perder la universidad y que aparentemente no le importa mucho porque está trabajando. Sin embargo, cuando yo llego al salón de clases y cuento un poco sobre esto, eh, sus compañeros me jalan a un lado y me dicen, José, esta persona perdió a sus papás hace 2 años, hace un año, desde que empezó a reprobar. Él era buen alumno y ahora vive solo, porque ya tiene 18, en la casa donde vivía con sus papás. Entonces, ¿cómo se sentirá una persona en ese estado? Pues seguramente yo creo que los psiquiatras y psicólogos coincidirán que posiblemente deprimido. Claramente es una gran posibilidad. Entonces, ser empático con la acción quizás va a ser más difícil, pero empático con la emoción va a ser mucho más fácil. Oye, ¿te parece lógico y tú crees que es factible, incluso desde el punto de vista de la ciencia, que una persona que ha vivido esto se sienta así? Sí. Entonces ya estoy siendo empático con la emoción, ¿sí? Y lo mismo en el día a día. A veces una persona acaba de perder el trabajo o ha tenido un día difícil nada más. No hay justificación quizás para que conteste mal o para que hable mal. Sin embargo, podemos ser más empáticos con su estado emocional. Producto que ha tenido un día difícil o se ha amanecido estudiando o ha estado muy cansado, es factible que esté más callado. Es lógico que esté un poco más irritable. Cuando tratamos de ser empáticos con la emoción, la posibilidad de lograr ser empáticos se potencia un montón. Lo que tú dices es bien importante para nosotros en psicoanálisis. Lo que planteamos es la diferencia entre lo manifiesto, lo que observamos, y lo inconsciente, ¿no? Lo inconsciente sería más la emoción, ¿no? Entonces, cuando uno ve el comportamiento de una persona,
a veces, como muy bien dices, juzga ese comportamiento, pero no se permite ver lo que está debajo de ese comportamiento, ¿no? Entonces, abrir esa puerta es abrir la puerta a la empatía, como tú bien señalas. Sí, es verdad, y eso me da pie también a algo que de hecho lo vimos en algún momento cuando tuve la oportunidad de llevar el taller con José, y hablábamos, José, no sé si recuerdas, pero un poco en las primeras partes era este concepto de la comunicación, ¿no? De alguna manera hay un lazo muy importante en la comunicación y a veces el identificar una comunicación correcta, porque una cosa, y evidentemente lo que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, el hacer una opinión, el crearse una opinión de algo que puedes ver, pero que en el fondo, como tú decías con el ejemplo que mencionaste hace un momento, pero realmente entender, comunicarse, ¿no? Porque muchas veces hacemos un juicio de opinión de algo que vemos, pero realmente no sabemos cuál es la realidad, que es algo que nos ha pasado, incluso en el ámbito personal, ¿no? Muchas veces juzgamos de inmediatamente, pero no entendemos lo que hay detrás de eso, ¿no? Y yo te diría ahí en todo caso que consideras tú, José, si consideras también que este tema de la comunicación es vital para poder generar esta empatía, ¿no? Em, la comunicación es la forma mediante la cual nos relacionamos. Y el objetivo de la comunicación tiene que ser, debería ser trasladar el mensaje que yo quiero transmitir, ¿sí? Hay veces que esto, que es tan fácil de entender, no se aplica en más del 90% de los casos. Y básicamente transmitimos un mensaje y a veces decimos, bueno, yo ya te dije, pero no nos esforzamos en validar que el mensaje haya llegado como queremos que llegue. Entonces, comunicar es aquello que tú comunicas, o sea, y lo que tú comunicas es lo que se recibe, no lo que tú crees que emites, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta eso, o sea, teniendo en cuenta esto, tenemos que ir calibrando nuestro mensaje y la manera en la cual incluso nos dirigimos a las personas según las personas. En ese sentido, el coaching, la PNL, nos ayuda mucho a poder calibrar a las personas, regular y más o menos saber eh, cuáles son los predicadores verbales que debería utilizar para llegar a conectar mejor y transmitir mejor el mensaje que yo quiero hacer llegar. También hablamos de los estilos cognitivos, en donde si yo quiero transmitirle a una persona la importancia de algo. En algunos casos tengo que hacerlo en función a la parte cuantitativa, en otros casos en función a la calidad del proceso, en otros casos tengo que hacerlo en función al impacto hacia los demás. Eso se ve muchísimo también en temas de venta, ¿no? No se motiva igual a todos los colaboradores, a todos los vendedores. Algunos tenemos que transmitirles seguridad en el proceso, a otros tenemos que transmitirles la importancia del producto y que se enamoren de él, porque si lo hacen, ellos van a encontrar la manera de llegar al resultado. En otros, el bien que le hace a las personas que los consumen. Entonces, transmitir la importancia de algo también varía de cómo yo lo logro hacer persona a persona. En el ámbito de la educación también hay un gran camino por desarrollar, porque antes el profesor iba a enseñar. Es decir, yo digo lo que sé. Algunos lo captan, otros no. Pero cuando hablamos ya de comunicar, y por eso en coaching decimos facilitar, los profesores lo que tienen que hacer es utilizar la neuropedagogía. ¿Y qué significa? Adaptar mi forma de enseñar, no con el objetivo de yo transmitir lo que sé, sino con el objetivo que cada alumno, desde su propia particularidad, aprenda. Entonces, el objetivo ya no es trasladar un conocimiento o contar lo que yo sé, sino lograr que ese conocimiento se incorpore en cada alumno. Y para eso tenemos que respetar la individualidad del otro. Y volvemos entonces a calibrar. A este yo le tengo que explicar así, a este así. Y cuando esto lo proyectamos en el liderazgo, llegamos a la competencia más grande que todo líder debe tener en una organización, que es la comunicación efectiva. Y es lo más difícil porque, y eso me pasa, hay algunos que tienes que darles un mensaje más macro, a otros mucho más estructurado. Y con algunas palabras específicas para que les llegue el mensaje que tú quieres transmitir. ¿Qué les parece? Yo estoy totalmente de acuerdo y me remitías a algo que es esencial,
que es la base que permite todo esto, ¿no? Nosotros, desde la época de Freud, ¿no? Se señaló la importancia del inicio de la vida, ¿no? Cómo se estructura, y las neurociencias ahora, más que incluso el psicoanálisis, han resaltado la importancia de esos primeros momentos para el desarrollo de lo que ellos llaman el cableado neurológico, ¿no? Y el cableado neurológico tiene que ver con la vida afectiva, ¿no? La empatía es parte de la vida afectiva, y hay muchas personas que desde su infancia, de la niñez, desde los vínculos tempranos, hay padres o madres que no conectan, no sintonizan con las necesidades emocionales de los hijos, ¿no? Y no los permiten desarrollar esa capacidad. Incluso hay un trastorno que se llama la lexitimia, que es la imposibilidad de poder expresar sus emociones y sentimientos. Y hay muchísima gente que tiene ese trastorno, más de lo que uno se imagina, y que no saben que lo tienen, pero que no saben conectar con las emociones, ¿no? Y hay una relación con esto que se ha descubierto de las neuronas espejo, que nos facilitan la conexión con los demás, ¿no? Y ahí hay un campo importantísimo, ¿no? En esto que José decía de la educación, y además esas barreras no solamente ocurren con el profesor, con el alumno, en el sentido de las clases, sino en el vínculo también. Hay muchos profesores que no logran conectarse con los alumnos, ¿no? Y cuando hablamos de sintonía, estamos hablando de eso que el hijo, en el caso de los bebés, necesitan emocionalmente, no que los papás piensen que han entendido al hijo, ¿no? Un ejemplo grueso, ¿no? Un bebito que tiene hambre y la mamá le cambia los pañales, por ejemplo, ¿no? No ha conectado con el tipo de llanto, no ha podido leer el tipo de... Y hay estudios sobre los distintos tipos de llanto, de lloro del niño, del bebé, ¿no? En el reclamo, y eso se va construyendo desde niños. Igual pasa en las organizaciones en general, ¿no? Si esto no se da, hay muchas posibilidades como procesos de coaching, procesos de otro tipo también que pueden ayudar. Nosotros lo hacemos del psicodrama también, ¿no? Que pueden ayudar a conectar, ayudar a las personas a entenderse afectiva y emocionalmente, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hay mucho material también, ¿no? Hay mucho material. Ahora que José mencionaba también un poco el tema de la educación, ¿no? Y ahí, bueno, nos va a hacer comprometerlo a José para invitarlo otro día a otro programa para que nos cuente sobre este gran proyecto que ha emprendido, que se llama el Proyecto Amauta. Y ahí estamos, bueno, ahí en algún momento nos contará más adelante, porque yo creo que hay en educación, y es importantísimo lo que mencionaba José hace un rato, en educación hay mucho, mucho, mucho por desarrollar aún en este país, sobre todo, bajo lo que mencionábamos hace un momento en el programa, ¿no? De lo que decía José, la comunicación tiene que ir exactamente o sea, como yo, de hecho, cuando estudiaba comunicaciones, era un poco el mensaje y o sea, el emisor y el receptor del mensaje, ¿no? Y no necesariamente están alineados en la misma sintonía. Por eso es importantísimo que el que emita el mensaje tenga claro que quien lo recibe lo decodifique exactamente como lo está tratando de transmitir, que creo, efectivamente, que en el mundo profesional es uno de los principales gatilladores, ¿no? Que no necesariamente quien da una indicación está seguro de que la persona que tenga que seguir esa indicación lo haya recibido adecuadamente. Así que bueno, nada, quiero igual agradecer a José estos minutos que nos acompañó y que nos dé unas palabras de cierre, unas recomendaciones también. Y bueno, comprometerte más adelante, José, para que nos acompañes en otro programa. Claro que sí, miren, y para terminar quisiera tomar algo que tú has dicho, que quiero ser enfático en el hecho que en la comunicación el responsable de lo que se recibe es aquel que lo emite, ¿no? Uh-huh. Yo te dije, no, tú me dijiste, ¿validaste que lo entendí bien? No. Sino si empezamos a hacernos responsables de lo que llega y no solo de lo que sale de nuestra boca, vamos a comunicar mejor. Y esa responsabilidad y ese compromiso con la responsabilidad tiene un origen en la empatía, en saber que el otro es otro, que tiene otra historia, que no tiene mi misma mirada, y por eso necesito transmitirle con mayor precisión aquello que yo quiero
que le llegue, ¿no? Y bueno, para terminar, pues agradecerles por la invitación al programa. Cuenten conmigo para hablar de educación, de coaching, de gestión del talento, e invitar a todos los que nos están viendo a que nos sigan a la TAN Coaching Network, a redes sociales y a José Cueto Coach en Instagram y Facebook. Más bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José, nuevamente, y ya te vamos a comprometer, porque creo que el tema de tu proyecto Mauta da para largo y es bastante interesante. Ya nos vas a compartir otro día más a profundidad cómo va el avance con el proyecto. Y nada, Leopoldo, también sus palabras de cierre para cerrar el programa hoy. Ya me quedé con la curiosidad del proyecto Amauta, dicho sea de paso. Está bien, esa es una buena para que lo podamos invitar en otra ocasión. Yo quería, para terminar, señalar con una frase que un psicoanalista británico que desarrolló la teoría del apego dijo en algún momento, ¿no? Dice que la violencia es inversamente proporcional a la empatía. Es decir, mientras menos empatía hay más violencia. Entonces, yo creo que una parte importante en las organizaciones, en la escuela, en la vida cotidiana, ¿no? En la empresa, es desarrollar la empatía. Porque la empatía no significa condescendencia ni significa que uno acepte cualquier cosa, sino significa conexión con el otro, ¿no? Y eso es lo que muchas veces en los procesos donde hay agresión, desconcierto o violencia, si uno lo revisa con tranquilidad, puede ver que ahí ha faltado la empatía, ¿no? Y eso es un tema que, bueno, podríamos, a mí me interesa muchísimo y podríamos pasarnos los próximos 100 programas hablando de esto, porque es además muy, muy necesario. Y ya, José, yo por lo menos, parece que Diego conoce un poquito más de tu proyecto, ya, para que me cuentes a mí del proyecto Amauta, que me parece debe ser muy interesante. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, básicamente estamos formando en coaching educativo, en neuropedagogía y en gestión del talento en la escuela a los docentes del país de forma gratuita. Hemos hecho una super plataforma para lograr darles un acompañamiento personalizado a través de un acompañamiento de pares y a través de todo un sistema que los va monitoreando con el objetivo que vayan incorporando no solamente el conocimiento, sino también incorporándolo en su práctica, ¿no? Entonces es parte teórica, parte reflexiva, parte práctica, apalancándonos en tecnologías de información y en docentes internacionales reconocidos, galardonados, de muchísima trayectoria. Ya tenemos 500 personas que están ya más o menos al 40% de la primera promoción y hoy día, 11 de diciembre, estamos lanzando la lista de los ganadores de la segunda convocatoria, que van a ser 1000. Entonces, esperamos que para terminar bueno, este año vamos a terminar con 1500 ya beneficiarios, y el próximo año vamos a empezar una convocatoria para marzo para 3000 beneficiarios más. Entonces, queremos, como se soporta en tecnologías de información, es un proyecto apalancable de crecimiento exponencial, y buscamos pues llegar a todo el Perú y traspasar fronteras. 200 horas de formación reconocida y acreditada. Qué bueno, te felicito. Sí. Muchísimas gracias. El proyecto es buenísimo, me pareció genial cuando lo comentaste esa vez en el taller que tuvimos contigo, así que nada, nuevamente igual ratificar las felicitaciones y es un poco del tipo de iniciativas que queremos llevar a la gente, ¿no? Así es el mismo que pasa con el programa, tratar de aportar hoy un granito de arena más a las personas que nos sintonizan, y poder colaborar de alguna manera con todo el mundo para poder llevar información relevante. Así que bueno, nada, nuevamente igual, José, agradecerte tu tiempo el día de hoy y la compañía, igual comprometerte para más adelante a este programa, porque creo que vamos a hablar bastante sobre el proyecto Amauta y sobre la educación particularmente, y cómo este proyecto puede ayudar, o en general cómo debería de tratarse la educación, como tú decías, ¿no? La parte desde el punto de vista neurológico, cómo empezar a entender al otro para poder aprender a enseñarle también, porque cuando conoces al otro puedes aprender a enseñarle. Es lo mismo que nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Quienes tenemos más de un hijo, por lo menos, ya sabemos que cada uno piensa y entiende distinto y en formas de comunicarse distintas.
¿no? Y eso pasa también con todos los seres humanos, ¿no? Un poco como mencionaba Leopoldo, o sea, todos somos distintos, somos entes únicos y hay que conocernos uno a uno para saber cómo comunicarnos uno con otro. Así que nada, nuevamente felicitarte, agradecerte por tu tiempo y no, para quienes nos están sintonizando, no se olviden de suscribirse en el programa. Si consideran que la información que hemos recibido el día de hoy es relevante, compartan el programa, compartan en sus redes. Ya saben que a José lo pueden seguir en sus redes también. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Carabedos y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Chao, chao.